Bueno, entonces hoy vamos a trabajar la unidad 2 de Administración 2, donde vamos a pensar en cómo es una organización inteligente, pero no desde el punto de vista de lo que nosotros creemos que es una organización inteligente, sino de cómo se ha definido la organización inteligente a través de los autores que vamos a estudiar en esta unidad. Vamos a pensar en el concepto en la relación entre la gestión del conocimiento y esta idea de organización inteligente, y también vamos a pensar en cómo, en los tipos de conocimiento, ¿no? En si pueden ser tácitos, explícitos y qué otro tipo conocemos. Y también cómo tienen que hacer las organizaciones para pasar de ser la organización tradicional a un modelo de organización inteligente, y un caso particular o un ejemplo particular que tiene que ver con las comunidades de práctica. Bueno, para la bibliografía tenemos dos artículos fundamentales. Uno es el libro de Peter Senge, La Quinta Disciplina, que para las personas que lo habían descargado la semana pasada, habrán notado que el libro que estaba subido es la segunda edición, mejor dicho, es un segundo libro de Peter Senge, no es La Quinta Disciplina, sino era La Quinta Disciplina en la práctica. Y ya se los reemplacé cuando uno de ustedes me hizo notar que, bueno, que el libro no era, o nos dimos cuenta y lo reemplazamos por la versión correcta del libro, así que si lo vuelven a descargar van a ver que no es exactamente el mismo de la semana pasada. Habla de las mismas cosas, pero este texto de Senge es introductorio y explica más teoría, y el otro es más de aplicación. Y luego vamos a ver un artículo de Arteche, es el apellido de la autora, que habla de comunidades de práctica específicamente. Bueno, pensemos entonces. ¿Qué tipos de conocimiento? Cuando decimos conocimiento, ¿qué ejemplos les vienen a la cabeza? Vamos. ¿Quién me da explicación? Y no sé, hacer una torta, el conocimiento de hacer una torta, de cerrar el gas. Ahí hay dos conocimientos distintos, ¿no? Uno que tiene que ver con la seguridad y otro que tiene que ver con la pericia, bueno, para hacer la torta, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Qué otros conocimientos además de hacer una torta? Arreglar algo mecánico, no sé, tienes que tener algún conocimiento. Bueno, ¿qué más? Por ahí conocimiento experto en algún tema en específico. Sí, en mi caso, hacer una torta sería un conocimiento experto. Saber hacer un deporte. Muy bien, alguna habilidad física. ¿Qué más? Hacer un mueble, carpintería, ponele. Está bien, hasta ahí venimos todo con cosas que hacemos, ¿no? Que somos capaces de hacer físicamente. ¿Qué otras cosas podrían ser conocimiento? Y la situación del COVID, que no es algo que hacemos, sino que sabemos cómo estamos, más o menos. Ajá, o sea, información, digamos, en general. ¿Qué más? ¿Qué más es conocimiento? Vamos. Los temas que aprendimos, por ejemplo, en materia, como matemática. Ajá, por ejemplo, saber sumar, restar, esas cosas son conocimiento. ¿Hay alguien de la carrera de contadores? ¿No? Sí, poner los balances. ¿Cómo? Los balances y esas cosas. Sí, pero Pero te otorgan información, digamos, de la empresa. mi pregunta iba apuntada a esto siguiente, que es, si ustedes necesitan hacer una presentación documental en la FIP, por ejemplo. Si yo necesito hacer una presentación documental en la FIP, ¿puedo hacerlo? Y, profe, a tanto no llegué, pero ponele que no, te voy a decir. Sí, yo calculo que no también. Yo, de hecho, no hago nada. ¿Qué hago normalmente? Y se lo mandás al contador, al estudio contable. Claro. ¿Y por qué se lo mando al contador, por ejemplo, y no se lo mando a un veterinario? Y porque el contador está especializado en eso, o sea.
El veterinario no tiene nada que ver. Bueno, por ahí sabe, pero al veterinario haría, ¿qué haría con el veterinario? Y no sé, de última llevar tu perro a lavar, a que lo mediquen. Claro, claro, si tengo un problema con una mascota, llevaría al veterinario. Se van dando cuenta entonces que también tenemos una serie de conocimientos que tienen que ver con las relaciones, con entender qué tipo de interacción puedo tener con otros profesionales. O sea, hasta dónde llegan los límites de esa interacción y las potencialidades de esa interacción. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Uno no le lleva al veterinario la declaración de impuestos, ni tampoco le llevaría al, no sé, al psicólogo extirpar un cáncer. ¿Está bien? Porque uno conoce cuál es el tipo de interacción que tiene con otras personas. Del mismo modo, si vos necesitas que te ayuden no sé, a algo en la facultad, si es administrativo, sabes a quién buscar, si es académico, sabes a quién buscar, si es social, sabes a quién buscar. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Y después, por ejemplo, qué otros conocimientos podemos ver en las cosas que nos rodean? A ver, ¿qué otro conocimiento podemos ver en las cosas que nos rodean? Por ejemplo, Tomás, que te veo ahí que estás con los auriculares. ¿Qué tenés frente a vos además de la compu? Eh, las lapiceras, la hoja. A ver, mostrá una lapicera a la cámara. Muy bien. ¿Qué tipo de conocimiento hay en esa lapicera? A todos les pregunto, y no solo a Tomás, pobre Tomás que está ahí con la lapicera. ¿Vieron cuál era la lapicera o no? Que tiene tinta Bueno. azul y escribe. No, nosotros sabemos que tiene tinta azul y que escribe. Imaginamos que tiene tinta azul y además imaginamos que escribe, ¿no? Por ahora. Pero ¿qué tipo de conocimiento está incorporado en la lapicera? ¿Para qué se utilizan? Para escribir. No. Entonces, Yo agarro una lapicera y se la doy a alguien que no sabe que es una lapicera. ¿Qué sabe que para escribir? No sabe que para escribir, pero cuando mira la lapicera se da cuenta que hay conocimiento incorporado. No es que crecen en las plantas las lapiceras. ¿O no? ¿Está mal esto que estoy diciendo? Tiene que existir una cantidad de conocimiento aplicado a la fabricación y de esa lapicera, más allá de la teoría de que sirve para escribir. ¿Está bien? Yo agarro una manzana, yo, ¿qué tipo de conocimiento de una manzana? Ninguno. Yo veo, sé que es una manzana y nada más, es una cuestión de definición, pero yo no sé cómo la naturaleza construye esa manzana. No tengo idea. ¿Sí? De hecho, no es algo que pueda dominar. Podríamos entrar en el tema filosófico de si hay una modificación transgénica de la semilla para producir determinado tipo de manzana. Bueno, podría ser. Pero en general, cuando veo las cosas que no son de la naturaleza, me doy cuenta que hay un proceso constructivo detrás. Y ese proceso constructivo significa una enorme cantidad de conocimiento. Por eso ahora pensemos qué tipo de conocimiento hay en esa lapicera. Además de entender para qué sirve, ¿no? Un conocimiento técnico puede ser ¿Cuál? el de armar la lapicera. El ensamblado. La asamblea, Bien, ¿qué claro. más? Un conocimiento ¿Cómo se crea la tácito. tinta? A ver, ¿cómo se crea la tinta? Un conocimiento químico, ¿sí? Un conocimiento tácito, ¿cuál? ¿Quién dijo un conocimiento tácito? Yo, Martín. Martín, ¿y en qué pensabas cuando dijiste eso? ¿Qué se te vino a la cabeza? Y porque es el conocimiento que uno va ganando con la experiencia.
Sí, más o menos. Igual ahora lo vamos a definir más adelante, pero imaginemos que podría ser. Yo miro la lapicera y pienso, a ver, yo tengo otra lapicera, no tengo la misma lapicera, pero tengo una lapicera que también tiene tinta azul. Entonces tiene un ensamblaje, ¿sí? Hay un conocimiento tácito que puede tener que ver con que sea intuitivo, que yo le saque o no le saque el capuchón, ¿sí? ¿Vieron cuando hay cosas que ustedes no saben que tienen tapa? Y entonces, ¿y cómo se abrirá esto? Y no sabés si es rosca, no sabés si hay que destrabarla, le haces palanca con un cuchillo, y capaz que no tenía nada que ver, que tenía un botón donde va a apretar y sale sola la tapa, qué sé yo. ¿Nunca les pasó eso? Sí, seguro que les pasó. O sea, no saber cómo abrir una cosa. O sea, ahí hay un conocimiento tácito. Que cómo se resuelve eso, en general un fabricante, por ejemplo, si les da un frasco difícil de abrir, ¿qué hace? Da instrucciones. Muy bien, por ejemplo, en la tapa le hace un dibujito, que vieron como esos frascos de remedio de los chicos, que para que los chicos no los abran ahí tienen que apretar la tapa para poderla abrir. Bueno, eso es una instrucción que está puesta en la tapa, ¿o no? ¿Han pensado en eso? Bueno, y después esto tiene materiales. ¿Qué materiales tiene? Tiene un material azul acá, tiene un material azul acá, tiene un material color marrón acá, tiene un material transparente, también tiene, veo, una punta que parece de otro material que el azul, y adentro parece como que tuviera, no la quiero desarmar porque me voy a llenar de tinta, pero parece como que tuviera un tubito transparente con la tinta adentro. ¿Está bien todo lo que estoy diciendo? Todos esos materiales, ¿cómo piensan ustedes que los eligieron? ¿Por qué tienen estos y no otros? ¿Por qué es transparente y no opaca? ¿Hay opacas? ¿Hay lapiceras que no se ve la tinta? ¿Hay o no hay? Sí, también en las Bic, ponele, hay un circulito que tampoco sabes para qué sirve, pero hay gente que por ahí tiene una razón, no sé. Tiene un circulito, no sé para qué sirve. ¿Un agujerito? ¿Qué circulito sería? No ¿Un sé, agujerito tiene ahí en el como medio del para capuchón? que, claro, En el medio para de la que pase. lapicera. Sí, no sé para qué Ah, servirá. muy bien. No sabe para qué, yo le puedo decir para qué sirve igual, pero vamos a dejar a ver si alguien más Yo lo una sabe. vez había leído algo de eso. Todos No sé si googlean está ahora bien. el agujerito de la Bic. Bien, Florencia, Sí, había leído como que decía que si un chico se la tragaba o una cosa así, era como para que pasara un poco de aire, pero no sé si es verdad eso. no, es muy chiquito para que pase algo de aire ahí. No, ahí hay un tema que es básico. Vieron que también tiene un agujerito acá, la punta del capuchón normalmente. ¿Lo notaron? ¿Sí? ¿Se Que para fijaron que que no la se mayoría genere tiene? humedad. No, en realidad para que uno cuando aprieta la lapicera no comprime el aire, ¿sí? O sea, está abierto. El capuchón solo sirve para que nosotros no nos ensuciemos de tinta. Entonces no tiene sentido que sea hermético. No se va a salir nada por el capuchón. No hay nada que chorree en la lapicera, ¿sí? Entonces, bueno, para que uno no tenga que hacer fuerza, como cuando tiene una jeringa, por ejemplo, que hace fuerza y se comprime el aire, bueno, no tiene sentido. El mismo sentido tiene el agujerito este de acá, del medio. Cuando arman la lapicera, tienen que meter esto a presión, ¿sí? Imaginen ustedes que si no tuviera un agujerito para liberar la presión interna, lo que sucedería es que quedaría aire comprimido. Entonces la tinta se saldría por la punta, con fuerza. Pero además, cuando se nivelen las presiones interna y externa, ya no saldría más tinta, por más que uno quisiera sacarla, no saldría. Bueno, es como los termómetros no se les escapa el mercurio porque no tienen agujeritos, básicamente. Si no, se les escaparía el mercurio que está dentro. ¿Está bien? Para eso están estos agujeritos. Son solamente para que la dilatación del aire, por ejemplo, yo agarro la lapicera y la caliento. Aumento la temperatura 1 o 2 grados o más a veces, porque la temperatura ambiente puede ser 20 grados y la nuestra es de 30 o 30 y pico. Están las manos. Entonces, en esos 10 grados aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si aumenta la presión, saldría la tinta con más fuerza. Entonces, imagínense ustedes que los días de invierno, la tinta saldría menos fuerte que los días de verano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso hace que necesitemos que la presión interna de la tinta sea presión ambiente. Para eso hay que hacer un agujero. ¿Tá? Para eso está el agujerito. Bueno, pero es una cuestión constructiva. Y todo esto que yo estoy diciendo es física básica y teoría de materiales. ¿Sí? Que este material sea transparente
Eso no tiene una explicación física. ¿Por qué yo quiero que sea transparente? Y que se vea el cartucho de tinta. Imagínense ustedes si nosotros tuviéramos la piel transparente y se vieran nuestro sistema muscular y de grasa. Sería un asco. Bueno, pero en el caso Con de la mucho- lapicera supongo que es para ver cuánto de tinta te queda. Si ya te Claro, no. con mucho criterio la naturaleza nos ha puesto una piel opaca para que no se vea adentro, ¿verdad? Ahora, el caso de la lapicera, uno podría querer tener una piel transparente para saber cuándo se termina, porque esta lapicera es de trabajo. Quiere decir que yo, cuando la lapicera se termina, tengo un problema, que es que tengo que encontrar otra para seguir trabajando. O en la escuela lo mismo. ¿Está bien? En cambio, si yo agarro otra lapicera, por ejemplo esta, no se ve adentro de la tinta. Pero ¿cuál es el objetivo de esta lapicera? Publicidad. Promocionar Movistar. Promocionar. No es de trabajo, es una lapicera de publicidad. Y la lapicera de publicidad no necesita ser muy útil, solo necesita ser linda o llamativa y tener el nombre de la publicidad. Si se termina, no importa, la tiro, ¿sí? Pero esta lapicera tiene un objetivo que no es el mismo que esta lapicera. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y además, algo muy importante, que es esto. Cuando yo les mostré esta lapicera, alguien me dijo que era una Bic. ¿Cómo lo sabe? Si yo no mostré la marca de mi lapicera. De hecho, ni siquiera sé si es Bic. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién dijo que era una Bic? No me acuerdo, era una chica, me parece. Yo creo que dije, pero yo dije por la mía también, que era una Bueno. Vic. ¿Y cómo sabes que esta es una Bic? Cuando yo mostré esta, ¿por qué pensaste que era Por una la Bic? Porque tapita. la ves. Claro, por la tapita, ¿no? Porque la ves. Y esta también la ves. Y no podrías decir de qué marca es. No, pues no la conozco. La Y Vic bueno, ya como que la entonces- tenés en la mente. Entonces, no solo porque la ves, sino porque su forma es típica de la Bic. Podría ser de otra Claro. marca con la misma forma y vos pensarías que es una Bic. ¿No? Quiere Sí, decir que la forma de la lapicera también es conocimiento. Y Bic seguramente tiene registrada su forma de lapicera. Lo mismo que Coca-Cola tiene registrada la forma de la botella de Coca-Cola. ¿No? Porque si no, cualquiera haría cualquier bebida, la metería en una botella que parezca la botella de Coca-Cola y chau. Uno pensaría que es Coca-Cola. ¿O no? ¿Está bien claro. esto que estoy diciendo? Y eso también Sí. es conocimiento. Y también es conocimiento el nombre que está escrito ahí y el logo. ¿O no? Y ese conocimiento, ahora sí, ¿es tácito o es explícito? De todos estos conocimientos que conversamos, ¿son tácitos o son explícitos? Si yo les doy un frasco y les digo que lo abran y ustedes hacen así y lo abren, ¿ese conocimiento es tácito o es tácito. explícito? ¿Por qué? Y porque es una intuición, o sea, vos ya sabés más o menos cómo abrirlo. Claro, Claro, si lees la instrucción, sería explícito. ahí me encantó. Quiere decir que si yo les doy el frasco que en la tapa tiene el dibujito que hay que apretar y girar, esa instrucción es un conocimiento explícito. Porque está explicitado, documentado, ¿sí? Está hecho explícito, o sea, está dibujado, está escrito, ¿está bien? Ese conocimiento es explícito, está explicitado. Y el otro conocimiento es tácito, porque está en nuestra intuición, en nuestra cabeza, pero no está escrito en ningún lado, que uno lo primero que hace cuando agarra un frasco es tratar de hacerlo así, ¿sí? ¿Está bien? Hay una obra muy famosa que se llama Instrucciones para subir una escalera. No, ni siquiera les digo que la vayan a leer porque no importa, pero digo, ¿ustedes alguna vez recibieron una instrucción para subir una escalera? ¿Cómo aprendieron a subir escaleras? Todos han subido alguna vez una escalera. Y los papás te enseñan cuando caminás. Claro, cuando sos bebé o chiquito te enseñan Claro. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan que les hayan enseñado a subir una escalera? a caminar, Intuición. te enseñan.
Por ahí por lógica. O de ver que otro sube una escalera. El bebé lo primero que hace es gatear y cuando gatea trata de subirse a las cosas. Yo no creo que los padres le digan, sí, subite acá a un bebé. Yo creo que sería lo último que le decís, porque sabe que después de subir sigue la bajada, que puede ser más o menos violenta. ¿Se dan cuenta que uno aprende de cosas de forma tácita? O sea, no hay una instrucción para subir una escalera. ¿Está? En cambio, uno sí tiene el conocimiento de cómo se debe subir una escalera. Y ese conocimiento es tácito. No está escrito en general en ningún lado cómo subir una escalera. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En cambio, si yo a usted le digo cómo se hace una declaración de impuesto, está escrito. Hay legislación, hay normativa que describe cómo se hace la declaración de impuesto. Hay libros que hablan de eso. Si yo los conozco, el conocimiento ese que está en el libro es explícito. Si yo no los conozco, solo voy intuitivamente tratando de hacer una declaración de impuesto, mi conocimiento es tácito. ¿Es el mismo conocimiento? Sí. Lo que pasa es que en un caso está explícito, explicitado en un documento, y en el otro caso está tácito en mí. ¿Está? Yo podría escribir una instrucción para subir una escalera, y a partir de ahí sería un conocimiento explícito. Ahora, la pregunta del millón sería si alguien podría aprender a subir una escalera con mi instrucción, o si ya lo trae desde que aprendió a caminar. ¿Se entiende entonces esta cuestión del conocimiento, de los tipos de conocimiento, y también de lo que es tácito y de lo que es explícito? ¿Sí? Bueno, vamos a volver a la presentación, un poquito más, y vamos a avanzar. En general, hablamos de gestión del conocimiento cuando tomamos algún tipo de iniciativa o de mecanismo que nos permite gestionar. Y gestionar significa organizar, adquirir, seleccionar, mostrar, usar conocimiento. ¿Sí? Eso significa gestionar. Entonces, la gestión del conocimiento son las dinámicas que me permiten a mí, como organización, administrar de algún modo los conocimientos de que dispongo. ¿Cuáles conocimientos? ¿Los tácitos o los explícitos? Explícitos. 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 ¿Los tácitos no? Los dos. Los dos. ¿Se imaginan ustedes una organización administrando el conocimiento tácito? ¿Hay ejemplos? ¿Qué ejemplos se imaginan? Es que para llevar algo explícito también necesitas el tácito, en cierto modo. Porque es como decís vos, si sabés, no sé, cómo, no sé, trabajás en el consulado italiano y sabés cómo hacer una documentación, tenés todo el conocimiento explícito, pero al llevarlo a cabo se convierte en tácito. ¿O no? Y algo más básico todavía. Cuando alguien que no conoce la organización entra a la organización, ¿hay algún tipo de conocimiento explícito que le permita manejarse dentro de la organización? Sí, capaz un compañero de trabajo le dice cómo funciona. Bueno, Pero ¿y si no además? le dicen, ya es tácito. ¿Y si no le dicen? ¿Qué puede ver? Porque más allá de que esté trabajando, ¿no es cierto? Puede ser alguien que viene a hacer un trámite o que viene a hacer otra cosa, ¿no? Hay pequeñas instrucciones, hay carteles que dicen administración, entonces uno sabe que es la administración. Hay carteles que dicen exit, uno sabe que es la salida. ¿Está? ¿Está bien esto que estoy diciendo? También hay instrucciones más largas, como por ejemplo normas de uso o manuales de comportamiento para la gente que va a permanecer en la organización. Ahora los protocolos de COVID. Todo eso es explícito que regula mi comportamiento dentro de la organización. ¿No? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí.
Ahora, por ejemplo, hay otras cosas que no son explícitas y también sirven para regular mi comportamiento dentro de la organización. ¿Cómo qué? ¿Cómo, perdón? ¿Puedes repetir? Sí, hay cosas que no son explícitas y sin embargo regulan mi comportamiento dentro de la organización. El respeto, puede ser. Por ejemplo, ¿qué Las otra cosa? relaciones con tus compañeros. Las relaciones con mis compañeros, pero algo más básico todavía. Miren, por ejemplo, ustedes han ido a esperar un colectivo alguna vez, ¿no? ¿Qué hacen cuando llegan a la parada y hay más gente? Y nada, se arma como una fila y vos vas subiendo, Claro. bajando. ¿En Mar del Plata se arma una fila? No, no una fila, pero cuando vas subiendo es como, o sea, no hay una fila formada, pero es como que se arma una fila. Bien, ¿alguno de ustedes ha vivido en Buenos Aires? Yo no viví, pero cuando fui y tomé colectivo, como que la gente respeta y hace fila. Hace fila. Ahí hay una fila. En Mar del Plata uno se pone alrededor de la parada y más o menos mira, ¿no? Quiénes estaban antes que nosotros. Entonces, cuando llega el colectivo no atropella a nadie y deja que pasen los que estaban antes que uno o deja pasar a las personas mayores o lo que sea, ¿no? Pero no hay una fila. En Buenos Aires es común a las 6 de la tarde, cuando uno anda por el centro, ver que en las paradas de colectivo hay largas filas, filas de mucha gente, porque para ahí van a pasar varios colectivos hasta que se vaya toda esa gente, ¿no? Entonces la gente hace fila. No hay una instrucción que diga forme fila. Cuando vienen en el verano y van al cine, por ejemplo, en el cine forman largas filas, pero eso en el invierno por ahí no pasa. Porque la realidad es que culturalmente alguna gente está acostumbrada a formar filas para esperar su turno y en otras culturas no. Entonces fíjense, en una cosa tan grande como la ciudad de Buenos Aires, hay una cultura de esperar en fila. ¿Cuántos semáforos hay en la ciudad de Miramar? ¿Hay alguien de Miramar aquí? ¿No han ido a Miramar el fin de semana? Sí. Creo que hay muy pocos semáforos. Esa no es una respuesta. Yo soy de Miramar y no hay ninguno. ¿Por qué no hay? Porque no hay mucho tránsito, no hay necesidad, solo en No verano. es cierto, no es cierto. En el verano está lleno de gente y hay mucho tránsito. Y en el invierno también hay tránsito. Me encanta Miramar, voy siempre. Qué bueno. Y vos vivís allá, claro. Bueno, pero no es cierto que no hay tránsito, hay mucho tránsito. Pero ¿por qué no hay semáforos? Si en el resto de las ciudades, con la misma cantidad de tránsito, hay semáforos. Y porque están acostumbrados a, no sé, ¿Hay otra señalización? No hay señalización, solamente un cartel cuando uno llega que dice niños jugando. O sea, no hay señalización adicional de la que hay en el resto de las ciudades, ¿verdad? ¿Tiene que ver con si es pueblo o si es ciudad? No. Tiene que ver con que hay una cultura de ceder el paso. Cuando yo empiezo a caminar, el automovilista frena. Siempre. Siempre, siempre frena. ¿Quién era el que era de Miramar? No leí el nombre. Yo, Aldo. Aldo, y en la peatonal es así. Sí, No tal hay cual. No hay un cartel que dice tiene que dar el paso, pero la gente frena. Y el que viene de afuera, frena. Porque ve que todos frenan. No hay una instrucción. Yo les aseguro que busquen en Miramar, caminen en la ciudad y van a ver que no hay carteles que digan ceda el paso. No más de los que hay en Mar del Plata, ¿no? Y sin embargo la gente frena. Y no hay ni un solo semáforo. Y seguramente ustedes nunca lo pensaron.
Y seguramente fueron muchísimas veces a Miramar. Y les aseguro que nunca chocaron, ni atropellaron a nadie. O los atropellaron. ¿Por qué? Porque hay conocimiento que, sin necesidad de ser explícito, es tan poderoso y es tácito. ¿Está? Entonces, la gestión de ese conocimiento, ¿sí?, es lo que la organización, la administración de ese conocimiento, tanto explícito como tácito, es lo que la organización llama gestión del conocimiento genéricamente. Y sepan que el conocimiento explícito es mucho menor que el conocimiento tácito. ¿Qué quiere decir? Que hay más cosas de las que sabemos que no están documentadas que cosas que sí están documentadas. Quiere decir que dentro de una organización seguramente la cantidad de conocimiento que no hay una instrucción formal para llevar adelante, que no hay un plano, que no hay un dibujo, que no hay una patente, una licencia, un proceso, es mucho más que la cantidad que sí está documentada. ¿Está? La generación de conocimiento es un fenómeno muy interesante de analizar, y ya los teóricos Nonaka y Takeuchi lo han analizado desde los 90. Estos son los teóricos que sientan las bases para la gestión de la calidad total de la mano de Deming en el Japón de los 60, 60, 70, de Deming e Ishikawa, y con la teoría de generación de conocimiento de Nonaka y Takeuchi. Las empresas occidentales, como el Fordismo, por ejemplo, hacía un esfuerzo muy grande por disminuir las horas que la persona perdía en los tiempos muertos. ¿Y esos tiempos muertos cuáles eran? Ir al baño. Ir al baño. ¿Qué más? Almorzar, para almorzar. Tiempo para descansar y almorzar. ¿Qué más? Contestar una llamada, poner el teléfono de la familia o algo así. Sí, claro, eso no pasaba en la época fordista, por supuesto, y tampoco pasaba Bueno, porque te prohíben hacerlo. entiende el ejemplo. No sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, en la empresa por ahí no, pero sí, por ejemplo, el tiempo que uno necesita para tomar agua o para servirse café. ¿Tá? Ese tiempo, las empresas occidentales lo consideran improductivo. En vez de estar produciendo, estás tomando café. Y ni hablar el tiempo de conversación. Se la pasa conversando. Va a tomar agua y se la pasa conversando. Va al baño y tarda 1 hora, porque se la pasa conversando. Con cualquiera que se cruza, conversa. ¿Tá? Los teóricos de la calidad se dieron cuenta, en Japón, que la gente en el trabajo cuando conversa, ¿de qué conversa? Acerca de charlas informales, por ejemplo. No tanto. No tanto. Muchas veces la gente en el trabajo conversa de trabajo. Es común que cuando uno se encuentra con gente de otro sector, hable de trabajo. Aunque sean amigos. ¿Y cómo va todo por allá? Bien, la máquina 5 está parada. Obvio que también está cómo está tu familia, que yo, pero ya tiene que haber un grado distinto de confianza. Pero en general, cuando la gente se encuentra con otra gente, pues sí, ¿qué te está pasando? Nada, que esto es de mantenimiento. Están hablando de trabajo. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta de eso, esto viene de la mano de también en los 70, la idea de distritos tecnológicos de Marshall, que decía que los conglomerados de operarios compartían conocimiento entre ellos y entonces las empresas se volvían más productivas porque los empleados compartían secretos parcialmente o totalmente entre distintas organizaciones cuando iban y venían a la industria, o sea, como entraban y salían a la misma hora, caminaban con sus vecinos. Entonces, por ejemplo, los fabricantes de zapatos de 2 o 3 empresas zapateras de una zona de Italia, cuando volvían al pueblo, volvían caminando todos juntos o en bicicleta todos juntos y en ese tiempo conversaban de trabajo. Entonces se contaban ellos los problemas que tenían y cómo lo habían tratado de solucionar.
ya sea con los propios compañeros o con otros que eran vecinos, que hablaban del mismo tema porque trabajaban en la misma industria, pero en distinta empresa. Entonces lo que se dieron cuenta es que esas empresas zapateras, ese clúster zapatero, o distrito en realidad, Marshall lo consideró un distrito, ese distrito era más productivo que otros distritos. Y cuando trataban de explicar por qué esas empresas eran más productivas, era porque resolvían sus problemas sin saber que estaban compartiendo información secreta con sus competidores. Entonces, claro, los empleados eran la fuente de ese compartir información. Y eso sucedía en la charla informal, en el camino de ida o de vuelta al trabajo o en el intercambio familiar, ¿sí? Porque eran parte de la misma familia. Cuando se dan cuenta de eso, el análisis posterior es tratar de entender teóricamente por qué funciona de esa forma, por qué aumenta la productividad en esa conversación. Entonces, cuando Nonaka y Takeuchi estudian la generación de conocimiento, la creación del conocimiento, dicen, miren, el ser humano por naturaleza tiene un conocimiento que es tácito. Lo que sabe hacer, lo que puede hacer, lo hace de forma tácita. A un bebé, el bebé aprende naturalmente de forma tácita, imitando o resolviendo por su cuenta los desafíos que va teniendo en la medida de que los va teniendo. O sea, va resolviendo la forma de pararse derecho, va resolviendo la forma de caminar, va resolviendo la forma de hacer un montón de cosas, de subir las escaleras y de abrir las puertas, ¿sí? Y lo hace rápidamente, sin necesidad de una explicitación del conocimiento. No es que al bebé se le da una instrucción para subir una escalera o para pararse erguido o para cosas así. Entonces va aprendiendo. Eso es la primera forma de aprendizaje o la primera forma de creación de conocimiento, es tácita. Ese conocimiento lo comparte en la sociedad con otras personas de su grupo, ¿verdad? Entonces, por eso en la socialización del jardín de infantes, los infantes lo que hacen es aprender en la interacción con otros. Interactúan con sus maestros, pero también interactúan entre ellos. ¿Vieron cuando hay alguien que no sabe compartir y uno le dice no fuiste al jardín? Claro, porque en el jardín uno aprende a socializar y en esa socialización viene de la mano el compartir ideas y compartir objetos, ¿sí? Como la gente que se cría sin hermanos o la gente que se cría con muchos hermanos. Está acostumbrado a no tener nada propio o al revés, está acostumbrado a tener todo propio, ¿sí? Y no compartir. En cambio, los que tenemos hermanos mayores, sabemos que usas la ropa de tu hermano, las cosas de tu hermano, la bicicleta de tu hermano y después tendrás las tuyas. Y lo mismo al revés, si tenés hermanos menores, que tu hermano menor te toquetea todas las cosas, te usa todas las cosas, te rompe los juguetes, todo. Bueno, el que no tiene hermano no vive esa experiencia de socialización, pero socializa en la escuela, en el jardín y en la interacción social con otros seres humanos, digamos, de su edad. Entonces, en ese proceso de socialización, los que son las personas muestran de algún modo sus conocimientos, o sea, muestran lo que saben hacer. O sea, cuando juegan al fútbol, el que juega bien muestra y el que juega mal aprende del que juega bien. Y en ese ejercicio de mostrar lo que uno sabe hacer, lo que está haciendo es explicitar su conocimiento. Es decir, algo que uno lo tiene tácito, lo explicita. ¿En qué forma? Por ejemplo, uno le puede explicar a un compañero y decir, no, mirá, tenés que hacer así, así, así para tal cosa, ¿tá? O puede escribirlo, ¿tá? Puede hacer una instrucción, puede hacer una guía a otra persona y ahí queda explícito el conocimiento. Cuando digo explicitar el conocimiento, no necesariamente significa escribirlo, ¿verdad? Puede ser también una instrucción verbal. No, tenés que hacer esto, 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 y subite a tal lado, fíjate que hay arriba y tal cosa, entonces sacalo y tenés que abrirlo y se abre de esta forma. Esa explicación verbal también es una explicitación del conocimiento. ¿Tá? Ese conocimiento que ya se ha vuelto explícito está exteriorizado, es decir, ya no está más dentro de la cabeza de la persona, sino que está fuera de la cabeza de la persona. Ya se convirtió en una orden, en una explicación, en una instrucción. Está explícito, ¿sí? Y ya está en el exterior. Entonces, como está en el exterior, otras personas pueden adquirir ese conocimiento, la orden, ¿sí?
adquirir ese aprendizaje e incluso pueden compararlo con otros conocimientos que también son explícitos. Los propios, que son tácitos, pero también otros conocimientos explícitos. Por ejemplo, hay un cartel en la puerta gigante que dice 5 minutos tarde es tarde. Y ahí tu compañero te dice, no, acá si llegás a tiempo también te ponen tarde, así que tenés que llegar 5 minutos antes. Entonces, el conocimiento ese explícito que está en la puerta que dice 5 minutos de tolerancia es uno, y otro conocimiento explícito, que es lo que te dijo tu compañero, es otro, y vos generás, decís, bueno, listo, entonces mi conducta va a ser llegar siempre 5 minutos antes porque le creo más a mi compañero que al cartel, ¿sí? Entonces, en ese proceso de rearmado de conocimiento en función de esto que estaba exteriorizado, se produce la combinación, que es decir, que es nuevo conocimiento como producto de combinación de conocimiento existente que ya ha sido explicitado por otras vías. Y ese conocimiento combinado, yo lo aprendo. Y cuando lo aprendo, lo interiorizo. Y lo vuelvo dentro de mí tácito. Era explícito, era conocimiento explícito, que se vuelve en mí tácito. Entonces yo empiezo a llegar 5 minutos o 10 minutos antes. Pero no se lo digo a nadie. O sea, yo no lo exteriorizo. Es interno, es mío, es tácito. Yo empiezo a llegar a tiempo. Alguien un día me pregunta, che, ¿vos sabés que me pusieron falta y yo había llegado a tiempo? Ajá, lo que pasa es que yo ya aprendí, desde que entré en la organización, que acá si llegás 5 minutos antes no te ponen falta, pero si llegás más tarde ya consideran que es tarde. Ah, qué bueno, mirá vos qué bien. En ese momento yo exteriorizo mi conocimiento tácito, que es lo que aprendí, que tengo que llegar antes, y el otro lo recibe, ¿sí? Y ese proceso de intercambio es nuevamente socialización. Si yo no converso con él, si él no accede a esa documentación o a esa explicitación, no puede construir nuevo conocimiento. Este ciclo se llama ciclo de creación de conocimiento y en cada parte, en cada pasaje, el conocimiento se va convirtiendo de tácito a explícito. ¿Está comprendido? ¿Sí? ¿Pasa esto en la facultad? Y sí, cuando consultás con tus compañeros, no sé, sobre alguna tarea, ahí estás socializando, el otro te dice, sí, yo lo hice así o debería ser así, exteriorizás, eso lo combinás, lo interiorizás y cuando volvés a preguntar o vuelven a charlar, se vuelve a producir el ciclo. No solamente eso, miren cuando eligen las materias, y hay dos comisiones, una de mañana y una de tarde, y yo quiero cursar de mañana porque a mí me gusta cursar de mañana, que yo, y vos hablas con un compañero y dice, no, a la mañana te vuelve loco, Morcela es un hinchapa pepino, te toma unos exámenes terribles, que yo, entonces vos decís, bueno, está bien, esta voy a venir en la tarde, entonces te anotás en la edición de la tarde. Ese es conocimiento que adquirís en la socialización y al momento de anotarte en la comisión de la tarde lo exteriorizás. ¿Está? Y esa es una parte del proceso, ¿no? Después, otros compañeros tuyos se anotan en la mañana, otros se anotan en la tarde, y en algún momento, en una charla, decís, che, mirá, pero ¿por qué te anotaste en la tarde? ¿Y por qué te anotaste en la mañana? No, porque el de la mañana es un rompepaciencia. Ah. Y ahí se produce nuevamente el ciclo de generación de conocimiento. Todos ustedes, antes del parcial, preguntan cómo es el parcial. Nos preguntan a nosotros y le preguntan a los compañeros del año pasado. Después combinan ese conocimiento para ver qué estrategias se van a dar para prepararse para el parcial. Si van a tener una lista de respuestas ya para copiar y pegar, o van a estudiar y no se van a preocupar por las respuestas, o lo que sea que vayan a hacer. Todo es lícito. Todo es lícito, porque este proceso de generación de conocimiento, ¿sí?, va más allá de la regulación que puedan hacer las personas, las organizaciones. Yo podría impedir que ustedes hablen entre ustedes. Yo podría impedir que conversen por el canal de chat en el que yo no estoy. Podría intentar. Pero no podrías. Podría intentar.
Ese era el pensamiento occidental. No dejo que se crucen en el vestuario, les doy tiempo para ir al baño, los controlo, los controlo, los controlo, los controlo. Pero hay un momento donde mi control, donde mi capacidad de control no llega. Y en ese momento es donde sucede la socialización. Yo no puedo restringir que ustedes se sigan en Facebook o se sigan en Instagram o conversen por otra plataforma. Yo no lo puedo controlar. Solo necesito saber que el hombre es el humano es un ser social y que va a buscar ante todo, la interacción con otros seres humanos. ¿Está? En ese proceso de socialización, en cada ciclo, en ese proceso de creación de conocimiento, en cada ciclo, la cantidad total de conocimiento es cada vez mayor. ¿Se entiende? Cada vez que yo vuelvo a socializar y se vuelve a cumplir el ciclo hasta que lo internalizo, y cada vez que vuelvo a socializar y se vuelve a cumplir el ciclo, aprendo algo. Por eso yo siempre digo que los docentes, en el momento de la clase, terminamos aprendiendo algo, porque cada vez que exteriorizamos nuestro conocimiento y lo combinan ustedes con el material que está impreso y qué sé yo, hacen preguntas y en esas preguntas, que es una interacción social, sucede una respuesta que es una nueva exteriorización o una nueva explicitación de un conocimiento tácito, que es algo que no me habían preguntado antes o que yo no había pensado antes, y lo explico, y hay otro que lo explica, y Juli dice su opinión, y entonces en conjunto generamos nuevo conocimiento. La próxima vez que me hagan esa pregunta yo ya voy a tener un avance y no voy a tener que pensar de cero. ¿Se entiende? Esta es la dinámica de creación de conocimiento que entendieron los japoneses. Por eso los japoneses hacían grupos de trabajo y no personas aisladas haciendo trabajos individuales. En esos grupos de trabajo la gente naturalmente hablaba entre ellos. Se capacitaba, se formaba, aprendía de los otros mirando, ¿sí? Y eso los hacía más productivos. También se dieron cuenta los japoneses que los americanos tenían las secciones dentro de la empresa, compartimentos tipo compartimentos estancos. Lo que hacía investigación y desarrollo era como un secreto, lo que hacía manufactura o producción era un secreto, lo que hacía marketing y mercadotecnia era un secreto. Entonces no hablaban entre ellos. Esa era la organización tipo A, bien americana. Cuando empiezan los fenómenos más marketineros, empiezan en los 60, 70 a intentar vender, se dan cuenta que hay una interfaz de comunicación que necesitan mejorar, que es, por ejemplo, entre investigación y desarrollo y manufactura, y luego entre manufactura y mercadotecnia, hay que mejorar un poco la comunicación y mejorar el rendimiento. También eso se dan cuenta los americanos, ¿eh? Deming primero les habla a los americanos y después les habla a los japoneses. Los americanos no le entienden, a pesar de que él hablaba en inglés, y los japoneses le entienden perfectamente, a pesar de que ellos no hablaban inglés. Entonces, ¿qué es lo que dice esta teoría de la creación de conocimiento? Que la única forma de que esa creación de conocimiento sea efectiva es que interactúen todas las partes de la organización de principio a fin del proceso, con mayor o menor intensidad, pero que exista la interacción. Es decir, que ya desde mercadotecnia tengo que estar diciéndole a los de investigación y desarrollo cuáles son las necesidades, cómo es la usabilidad. Ya desde manufactura tengo que estar diciéndole a los de investigación y desarrollo los problemas de mantenimiento, los problemas de insumos, los problemas de tiempo. Y desde investigación y desarrollo le tengo que estar capacitando a los de mercadotecnia para cómo vender, cómo explicar, cómo comprender determinado proceso o producto. Y a los de manufactura, cómo mejorar, cómo optimizar, cómo aprovechar las ventajas. Esa interacción es la que hace más productiva a la organización, y ese proceso de interacción es un proceso que tiene que ver con la socialización y la combinación, ¿sí? La interacción es socialización, en la cuestión tácito-tácito, y combinación explícito-explícito. ¿Está? Entonces, cuando lleguemos al momento de pensar cómo hago si yo estoy en una organización que no es una organización japonesa, ni con filosofía japonesa, que tiene que, de algún modo, volverse una
organización más efectiva o más eficiente o más inteligente, ¿sí? Senge propone 5 disciplinas para la organización inteligente. Y dice que de las 5 disciplinas para la organización inteligente, 4 son bastante conocidas. Una es el dominio personal, que tiene que ver con la motivación, la automotivación de la gente para hacer las cosas, eso ya era conocido. La otra tiene que ver con los modelos mentales. Los modelos mentales es los presupuestos o los prejuicios que condicionan nuestra toma de decisiones. Es decir, la gente suele hacer las cosas como las hace normalmente. Entonces, si uno toma conciencia de que las personas toman decisiones normalmente del mismo modo, hace falta comprender esa situación para poder alterar la forma de la toma de decisiones. Si no, no. Además, la construcción de una visión compartida, esto de los objetivos y la visión estratégica, es también una característica de la organización inteligente. Es decir, que todas las partes de la organización puedan comprender y compartir la visión y la misión que les permite llevar adelante su negocio. Y por último, el aprendizaje en equipo. Si no hay interacción, no hay aprendizaje, ¿sí? Todos juntos, en los equipos interdisciplinarios, seguro son más productivos que en las personas individualmente. Y la quinta disciplina que propone Senge es algo que nos vamos a ocupar un poco más detenidamente. Profe, perdón. Sí. Nosotros estamos viendo, no sé si los chicos también, estamos viendo la filmina 4. Ay, puede ser que haya muerto mi... Yo voy por la 9. Bueno, vamos a la 4. Claro, como veníamos con conocimiento, todavía tenía sentido, pero digo, debe estar fallando algo. Ya voy por la mitad. ¿Ustedes en este momento ven el PowerPoint sin proyectar? Sí, no está en modo presentación, está... Pero ven las filminas, ahí sí las voy pasando. Sí. Por eso. Bueno, entonces cuando les hablaba de qué era la gestión del conocimiento, van a encontrar la información ahí. Después les hablaba de la cantidad de conocimiento tácito y explícito, la información la van a encontrar ahí. El ciclo de creación de conocimiento de Nonaki Takeuchi lo van a encontrar acá. Y se fijan, este es el cuadrante donde el conocimiento pasa de tácito a tácito, que es en la socialización. Y este es el cuadrante que pasa también de explícito a explícito, que es la combinación, ¿sí? Y luego tenemos el de tácito a explícito y el de explícito a tácito, ¿sí? Y nuevamente de tácito a explícito aquí. Bueno, después también vemos la espiral de creación de conocimiento. Ya estoy con ustedes de nuevo. Y esto es lo que les decía de cómo los americanos y los japoneses entendían la interacción entre las distintas partes de la empresa, ¿sí? Cuando en los americanos tenían compartimientos estancos y en los japoneses tenían compartimientos integrados, y eso hacía que mejorara la interacción de procesos y la eficiencia de procesos. Profe. Sí. Yo no entendí el anterior, el de tipo, no, la filmina 9. El último tipo. Bien. En el tipo A está claro que cada uno hace lo que tiene que hacer sin interacción con los demás. Entonces, por ejemplo, investigación y desarrollo diseña un producto que manufactura después se le complica fabricar. Fabricación termina siendo un producto que a mercadotecnia se le complica vender. En cambio, en el tipo 2, lo que hacen, en el tipo B, digamos, lo que hacen es mejorar la interfaz. Es decir, que lo que diseña investigación y desarrollo, manufactura, lo pueda fabricar. O sea, si hablan entre ellos, esa interfaz mejora. Y lo que los de manufactura fabrican, mercadotecnia pueda vender. Entonces, si hablan entre ellos, esa interfaz mejora. Pero igualmente puede ser que al final del proceso hagamos una porquería que nadie quiere comprar. Los japoneses dicen, yo hago investigación y desarrollo y diseño un producto que los de manufactura puedan fabricar bien y mantener y todo lo más, pero además que los de mercadotecnia puedan vender bien. Esta interacción, ¿sí?, necesita ser hasta el final. Y los de mercadotecnia lo mismo. Yo sé que lo que quiere el mercado y sé que lo que quiero vender, tengo que decirle a manufactura cómo fabricar eso que quieren vender, qué características tiene que tener, pero también tengo que llegar, porque la cola de la gaussiana va a llegar hasta acá, a interactuar con investigación y desarrollo para que ellos diseñen un producto que cumpla la satisfacción del cliente, las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, esa es la interacción. ¿Ves que esta curva de acá
termina en esta parte. Y esta curva de acá, como es una gaussiana, también termina en esta parte, ¿sí? Aunque tiene poquita interacción, pero llega hasta la otra punta. O sea que ahí interactúan todos con todos. Todos con todos en distinto grado. Sí, sí. Interactúan más con el que está más cerca y un poco menos con el que está más lejos, pero interactúan todos con todos. En cambio, en este, el 1 con el 3 no se tocan. Y en este, ninguno se toca entre ellos. Bien, gracias. Por nada. Entonces, les decía que para las 5 disciplinas que propone Senge para el pensamiento sistémico, ¿sí?, tienen que ver con el dominio personal, los modelos mentales, la construcción de la visión compartida, el aprendizaje en equipo. Todas esas son conocidas en la organización japonesa también, y en la occidental también, pero propone una nueva que se llama pensamiento sistémico. Y cuando les pregunto, ¿qué es el pensamiento sistémico? ¿Ustedes qué imaginan que es el pensamiento sistémico? Un trabajo repetitivo, no sé por qué. No, eso sería por ahí sistemático, pero no sistémico. Eso de que se hablen todas las áreas. Más o menos. ¿Vieron la película El efecto mariposa? Por ejemplo, o alguna de esas. Sí. ¿Entienden el concepto de que por ahí hay cosas que pasan en algún lugar del mundo que alteran las cosas que me pasan a mí, aunque yo no tengo noción de eso? ¿Sí o no? Hay cosas que a nosotros nos pasan que no tienen una causa que nosotros estemos viendo o que dependan de nosotros. Y tienen por ahí causas que están en otro lado. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué podemos imaginar esa situación? ¿Mm? O todas las cosas que a ustedes les pasan están bajo su control. Y entienden perfectamente la causa. Y no, porque pasan un montón de cosas, porque sí, porque qué sé yo, cada persona es distinta, realiza distintas acciones y se hace así, como un efecto dominó. Sí, lo del efecto dominó me gusta y lo otro me preocupa porque no es una cuestión caótica, ¿sí? Hay una teoría del caos, por supuesto, que dice que las cosas suceden todas independientes entre ellas, pero yo tiendo a pensar que las cosas no son tan independientes entre ellas, ¿sí? Porque la realidad es que todos estamos abarcados por la misma legislación, entonces cuando pasan cosas de legislación, algunos se enteran antes y otros después, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, no sé, ustedes saben que hay fotomultas en la ciudad. Algunos saben dónde están y otros no saben dónde están. Algunos tienen información que saben dónde, cuándo están funcionando y cuándo no. Lo mismo el estacionamiento medido y lo mismo todo lo demás. Entonces después ustedes encuentran que ustedes van despacito, como una abuelita, a 20 porque tienen duda de que hay una cámara en tal cuadra y alguien pasa al lado de ustedes y ¡yum! Decís, ¿por qué? Porque este descerebrado no se da cuenta que le van a meter una multa. Claro, no, bueno, pero por ahí él tiene información distinta o le pasan cosas o está apurado porque va con la señora que está por tener un bebé, o le acaban de avisar que su hijo tuvo un accidente, o cualquier cosa. Entonces yo toda esa explicación nunca la sé. Solo vi que hizo ¡chup! Y pasó a toda velocidad. Ni hablar se atropelló a alguien, ¿no? Esa persona va a decir, ah, no, porque este anda como un loco y me atropella y qué sé yo, y mirá, y mató a mi nene. ¿Y qué puede haber una explicación de algún modo detrás de todo eso que pasa, que muchas veces simplificamos en la causa-efecto de lo que podemos ver. Pero que la razón o la causa real de la consecuencia esa que pudimos ver no tiene nada que ver con cosas que estuvieron ahí a la vista. ¿Comprenden esto que estoy diciendo o no? Sí. ¿Sí? Yo no. Entonces, ¿qué parte no? Decime, te busco otro ejemplo. No sabría cómo explicarlo. Tipo, La explicación ¿en es qué la siguiente. sería? Mira, la explicación es la siguiente. Yo ahora minimizo mi cámara, minimizo mi presentación y los veo a ustedes. Yo veo 24, 36 personas. De las 36 personas, a la vista tengo solo 6. Y yo digo, mirá vos, estos son los 6 que realmente están preocupados e interesados en mi clase.
voy a anotar los nombres, a ver. Julieta Mancini, Sol Bauzá, Tomás Barguiglia y Valentina Rivera. La otra es la profe, no le voy a poner nota, así que está. Esos son los que yo veo en este momento. Estamos rodeados de sistemas, dice Axel. Bueno, Axel, ahora vamos a hablar de los sistemas. Entonces yo podría llegar a la conclusión de decir, bueno, a ver, los alumnos que están interesados en mi clase son estos 4 que acabo de mencionar y la profe. Listo. Cuando pase las notas, voy a tener en cuenta, mi nota de concepto va a ser quiénes tenían la cámara prendida el día ese que miré. ¿Qué problema tiene mi razonamiento? Que es interpretativo. Todos los razonamientos son interpretativos. Uno puede tratar de ser más o menos objetivo, pero sigue siendo una interpretación, ¿no? ¿Qué problema tiene? Que estás teniendo en cuenta un solo día de todo un cuatrimestre por ahí. Y no solamente eso. Hay un No, las cuadrito. cámaras tampoco quién participa, profe, yo estoy participando. Ah, bueno, Pilar, pero sin cámara es como si no estuviera. Yo lo siento mucho, pero es así. Bueno. Pero aparte, yo tengo un cuadrito que dice 24 más. Quiere decir que hay 24 que yo no veo, no tengo ni idea si están o no están con la cámara prendida. No lo sé. Tampoco sé si los que me hablan están en esos 24 o están fuera. Tampoco sé si los que tienen la cámara apagada es porque están en el trabajo, porque están conectados desde el celular, porque yo no tengo nada, no tengo idea de todo eso. Todavía no lo pregunté. Es más, no podría asegurar si los que hablan son los que tienen la cámara prendida. Y tampoco podría asegurar si los que tienen la cámara prendida no están haciendo los deberes de otra materia. Entonces, la falla principal de mi razonamiento es que es incompleto. Yo tengo muy poca información para sacar la conclusión que dije que iba a sacar. Porque yo no estoy considerando las causas del problema, si es que yo entiendo que el problema es que solo 4 cámaras estén prendidas, ¿verdad? Pues yo podría decir, miren chicos, ya habíamos quedado que cuando yo pongo la presentación no los veo, entonces no tiene sentido que tenga la cámara prendida. O sea que inclusive yo puedo ser la causa del problema, ¿sí? Porque yo hablé de esto ya previamente, de que cuando yo tengo la presentación no los veo. Entonces fíjense cómo la visión sistémica me tiene que llevar a pensar que seguramente hay causas que yo no veo y también hay consecuencias que no tienen nada que ver con las causas que yo veo. Entonces, los teóricos del pensamiento sistémico tienen un caballito de batalla que dicen que el árbol no te debe impedir ver el bosque. Es decir, si yo me pongo demasiado cerca del problema, solo veo los límites chiquitos del problema. O sea, si me acerco mucho a un árbol, veo solo el tronco del árbol. Ahora, si me voy alejando, veo que ese árbol está en el medio de un bosque. ¿Tá? Lo mismo ese problema, si yo me voy alejando, veo que está en el medio de otro conjunto de problemas. Y puede ser que las consecuencias que yo veo en mi problema tienen que ver con causas de otros problemas que yo no estoy viendo. Entonces, poco podría resolver si intento atacar las causas de mi problema chiquitito sin considerar lo que está en el contexto de otra cantidad de cosas que no estoy teniendo en cuenta. Ahora sí, no me acuerdo con quién era Sí, yo. pero esa es la idea, ¿sí? Sí. Es la idea de decir, si yo no me alejo del problema suficientemente para ver que los límites están más afuera, puedo intentar resolver un problema del cual no conozco la causa. ¿Qué posibilidades tengo reales de resolver un problema si no conozco la causa? Mínimas, puedo acertar, pero es mínimo, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora podría decir, la causa es que son todos unos irresponsables. Ah, un punto menos. No, ¿por qué? ¿Qué elementos tengo para hacer ese supuesto? ¿Está? Entonces, la realidad es que la visión sistémica me va a permitir comprender al sistema que incluye otras causas, otros problemas que no estoy viendo y otros actores que no estoy considerando. Entonces dice Senge que hay 7 barreras para que la organización pueda pensar, pueda aprender sistémicamente. La primera barrera es que hay un supuesto, un modelo mental normal que dice que yo soy mi puesto. Es decir, si yo
si a mí me toca limpiar los baños, yo soy el último orejón del tarro de la organización. Y si a mí me toca tomar decisiones de producción, soy el máximo referente, el dios de la producción en mi organización. Y la realidad es que no, yo soy yo, me toque limpiar o me toque tomar decisiones. ¿Tá? Pero bueno, una barrera es yo soy mi puesto. Entonces muchas veces la gente está en un puesto que considera que es de menor jerarquía que otro puesto y eso ya limita su participación, se autolimita en la participación en la toma de decisiones. Otro es el enemigo externo, que es siempre atribuir a otras personas o la responsabilidad sobre los problemas. ¿Y por qué dijiste tal cosa? Y porque a mí me dijo fulano que yo tenía que leer esto. ¿Y por qué no estudiaste? Y porque yo le pregunté a un compañero y ese compañero me dijo que para hoy no había que leer esto. ¿Y por qué pasó en rojo? No, lo que pasa es que vi el de adelante que pasó y me pareció que no me di cuenta. Siempre la culpa está afuera, ¿sí? Y la realidad es que muchas veces la responsabilidad de las cosas que pasan es nuestra. Entonces, el no asumir la propia culpa sería el primer paso, digamos, de incurrir siempre en un error, porque muchas veces vamos a tener parte de la culpa. No de la culpa, sino de la responsabilidad sobre las cosas que pasan. La tercera es esta ilusión de hacerse cargo, que es, ¿vieron esa gente que usted le dicen, hay que hacer tal cosa? Sí, deja que yo me encargo, y después termina todo sin hacer? Entonces, esa ilusión de hacerse cargo es como hacer como si se hicieran cargo y que las cosas no pasen. Después, la cuarta es la fijación en los hechos, que sería como volver y volver y volver sobre el detalle, decir, bueno, yo entré esta mañana y vi que estaba, no sé, determinada, el ascensor sucio. Entonces empiezo a insistir. Digo, no, porque siempre está todo sucio, porque acá está todo sucio. Pero porque yo entré la mañana y estaba el ascensor sucio. Pero fue un momento, justo en ese momento no habían limpiado. No, pero ¿qué? Porque todo esto es toda una mugre, porque acá está todo sucio. Pero, ¿por qué? Y porque yo entré la mañana. Bueno, no, cálmate un poco. A ver, ¿está siempre el ascensor sucio? No, bueno, pero esta mañana estaba sucio. Bueno, entonces eso de para muestra basta un botón, ¿sí? Tiene que ver con esto de fijarse en un hecho puntual sin entender que puede ser una cuestión excepcional y no la norma. ¿Cuánta gente se comporta de esa forma? Luego la parábola de la rana hervida. La parábola de la rana hervida es muy interesante porque dice que, esto es un estudio que yo no sé si podrían sostenerlo desde la ciencia, pero por lo menos sí desde la filosofía, que dice que si yo agarro una rana y la tiro en una olla de agua hirviendo, ¿qué hace la rana? Se quema, Claro, pero además, ¿qué hace? se muere. Sí, bueno, está bien, pero antes de todo eso trata de salirse de la olla. Claro. Como ustedes, si llenan la bañera hasta el borde y el agua está hirviendo, cuando se meten, sacan la pata, no se van a meter igual, ¿cierto? Es normal. Ahora, si yo agarro la rana y la meto en una olla de agua tibia, la rana va a estar cómoda, va a estar contenta, va a nadar en la olla, sin saber que yo puse a calentar la olla. Y de a poquito va a subir la temperatura. Y la rana cada vez va a estar más contenta. Se va a sentir feliz, ¿sí? Porque cada vez va a ser más agradable estar en ese baño, en esa ducha, en esa pileta climatizada. En un momento va a empezar a transpirar y va a decir, ¡guau, qué bueno, qué lindo, qué calentita que está el agua! Y en un momento posterior va a querer salirse y ya no va a poder, porque va a estar medio cocinada. Y se va a morir. Entonces dicen, estos teóricos dicen, hay organizaciones que son como la rana que se va hirviendo de a poco, que de a poco se van fundiendo y cuando quieren acordar ya no pueden saltar, no pueden salir, porque ya tomaron todas las decisiones mal y ya el problema los consumió. Hay otras organizaciones, ¿sí?, que entienden eso, entonces a medida que se van como acomodando a la situación, también se van dando cuenta que tienen que empezar a accionar para salirse de la olla, para salirse del problema. Tienen que mirar hacia adelante y darse cuenta que eso los va a llevar a la catástrofe. Entonces esas organizaciones son las que sobreviven y pueden dar el salto, no literal, sino filosóficamente hablando, salirse del problema, salirse de la olla y superar
las dificultades. Luego, el punto 6, la ilusión de que se aprende con la experiencia. Han escuchado muchísimas veces la expresión de la experiencia se aprende, ¿no? Y del mismo modo que habrán escuchado muchísimas veces esa expresión, también habrán escuchado muchísimas veces la expresión de tropezar varias veces con la misma piedra, ¿o no? Sí, o que se la dé con la pared hasta que aprenda, ponele. Claro. Entonces, este concepto de que de la experiencia se aprende es cierto solo si se aprende. ¿Comprenden? Muchas veces la gente dice, bueno, está bien, me fue mal, pero bueno, por lo menos me sirvió de experiencia. Sí, eso te puede pasar la primera vez, la segunda vez ya no te puede pasar lo mismo. Sí, bueno, me fue mal, pero por lo menos gané experiencia. No, mentira. No ganaste experiencia, ya tenías esta experiencia. Si ya la habías ganado la vez anterior que te fue mal. ¿Está? Te sigue yendo mal porque seguís sin aprender nada. Sería negligencia en ese caso. ¿O no? ¿O no? Por ahí es simplemente la conducta de creer que la experiencia en sí misma es un aprendizaje. Y no, la experiencia no es un aprendizaje. De la experiencia puede surgir un aprendizaje. O sea, ir y perder, 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 no significa aprender. Ir, perder, hacer las cosas distintas, volver a intentar y volver a perder, es una forma de aprendizaje. Volver a intentar cambiar algo, volver a intentar y volver a perder, también es una forma de aprendizaje, porque en algún momento tengo alguna chance de ganar. Pero si voy y hago lo mismo todas las veces, no tengo ninguna chance de ganar, salvo que sea alguna cuestión azarosa. ¿Sí? Que bueno, en algún momento me va a tocar haga lo que haga. Entonces, de la experiencia se aprende solo si hago cosas que me ayuden a aprender. No solo si repito. ¿Está? Y el último es esto del equipo administrativo que permite resolver problemas. No siempre la formación de un equipo administrativo resuelve un problema. Muchas veces es una valla para que los problemas se resuelvan, ¿sí? Una burocracia adicional para que los problemas se resuelvan. Los equipos que resuelven problemas son equipos que tienen la capacidad de aprender y que tienen la capacidad de generar conocimiento nuevo en la lógica que vimos sobre la teoría de Nunaka-Takeuchi y, como vamos a ver al final, sobre las comunidades de práctica. Entonces, dice Senge en la quinta disciplina, perdón por el tamaño de la letra, me encantaría mostrarles un poquito más grande, pero bueno, lamentablemente no quiere. A ver, ahí sí se ve un poquito. Dice Senge entonces que hay 11 leyes para hacer las cosas mejor, para convertirse en una organización inteligente. La primera de las leyes es que los problemas y las soluciones, los problemas de hoy derivan de soluciones de ayer. Es decir, que todos los problemas que yo veo hoy que tengo hoy a la vista tienen muchas veces que ver con decisiones o soluciones que intenté para mejorar alguna situación anteriormente. Entonces tengo que revisar las soluciones de ayer. Además que cuanto más presiono, que cuando más se presiona a la gente, el sistema más te presiona, digamos. Es decir, si hay una conducta que se está manifestando y esa conducta es perjudicial para la organización, cuanto más presión le pongo a la gente, esa conducta se incrementa, ¿sí? O sea, el sistema cada vez se presiona más. Es decir, que si yo quiero tratar de resolver algo, tengo que arrancar por relajar, no arrancar por presionar. Después que la conducta mejora antes de empeorar. Hay un ejemplo que habla de esto, creo que está en la quinta disciplina, que habla de un carro. Si yo voy en un carro y escucho que la rueda hace un ruido, ¿vieron cuando chillan? Y digo, bueno, voy a echar agua, entonces agarro, le echo agua y deja de sonar, ¿o no? Se lubrica un poquito y deja de sonar. Y después empieza a hacer ruido de nuevo, le vuelvo a echar agua, se lubrica un poquito y deja de sonar. Le vuelvo a echar agua y así sucesivamente va a seguir dejando de sonar hasta cuándo. Hasta que se rompa. ¿Y por qué se va a romper?
Y porque no terminás resolviendo el problema. No lo sabemos. Pero ¿por qué se rompería si le echo agua a una rueda? ¿Usted le echan agua a la rueda? ¿Qué le ponen a la rueda? No, se le pone aceite. ¿Y por qué? Bueno, entonces, ¿cuál es mi solución? ¿Funciona en el corto plazo? Sí, No. deja de sonar. A largo Ahora, plazo no. ¿funciona en el largo plazo? No, porque se va dañando, se va a corroer, seguro se va a oxidar, seguro se va a arruinar más rápido si lo mojo. Por eso le pongo aceite, para que no se oxide. Entre otras cosas, además de mejorar la lubricación, porque tiene un índice de fricción mayor y demás. Entonces, cuando yo aplico una solución, primero mejora un poquito. Si la solución es la correcta, va a mejorar y va a seguir mejorando. Ahora, si la solución no es correcta, me va a dar la sensación que mejoró un poquito, igual. ¿Se entiende? Por eso dice, la conducta mejora antes de empeorar. Cualquier cosa que yo haga, en general, primero va a tener un efecto positivo y después va a empeorar. O sea que yo no puedo descuidar el seguimiento. Cuando propongo una solución, no puedo descuidar el seguimiento de ese indicador. ¿Por qué? Porque puede ser que lo primero que pase es bueno, entonces yo ya me quedo tranquilo y después empiece a mejorar y la cosa se complique sin que yo me dé cuenta. Otra de las leyes dice que el camino fácil lleva siempre al mismo lugar, y efectivamente es tan obvia que no necesita explicación, pero tiene que ver con esto de que si yo no hago nada, no va a pasar nada, ¿sí? Y si yo lo que hago no tiene que ver con el problema, también no va a pasar nada, o peor, va a empeorar. ¿Tá? Esto de que la cura puede ser peor que la enfermedad también tiene que ver con la toma de decisiones y con la estrategia. Si yo elijo una estrategia que sea contraproducente, es posible que deteriore más rápidamente la situación que si no hago nada. Entonces hay que tener mucho cuidado y hacer evaluaciones, digamos, que me permitan asegurar que no estoy haciendo un daño. Además que lo más rápido es lo más lento. Es muy interesante la visión de que lo más rápido es lo más lento, porque uno siempre quiere la solución ya. Y en ese ya, lo que puede pasar es que efectivamente no, o sea, haga un daño que en definitiva termine retrasando la solución del problema. Escuché un ruido, ¿qué sería? No sé. Pensé que había dejado de grabar o algo así. Otra de las leyes dice que la causa y los efectos no están próximos en el tiempo ni en el espacio, es decir, que esto que decía el pensamiento sistémico es que puede ser que los problemas y las soluciones estén lejos o no estén dentro de lo que yo estoy observando, sino que estén en el contexto y por eso tengo que mirar de más lejos. Que a veces otra ley dice que a veces cambios muy pequeños o impulsos o apalancamientos muy pequeños pueden obtener muy buenos resultados, ¿sí? Y otra dice que por ahí con una solución puedo resolver más de un problema, ¿sí? Con una propuesta de solución puedo resolver más de un problema. Y cuando miro un problema, dividirlo en pedazos no siempre me garantiza que va a ser más fácil de resolver esos pedazos, porque dice Trench, dividir un elefante a la mitad no me genera 2 elefantes, ¿sí? Y bueno, lo mismo en los problemas. Dividir un problema a la mitad puede ser que no me permita ver la integralidad del asunto porque estoy considerando solo una mitad. Y la última es que no hay culpa. Y esto quiere decir no que nadie se hace cargo de la culpa, sino que no existe forma de decir o de asegurar que alguien tiene la culpa, porque la culpa siempre es un fenómeno que tiene que ver con el sistema. O sea, ¿quién tiene la culpa? La culpa de lo que pasa la tenemos entre todos porque tiene que ver con el sistema donde estamos insertos. Esto está buenísimo porque ustedes intentan encontrar una solución mediante detectar el culpable. Siempre esa solución es errada porque no hay un culpable, ¿sí? Porque a veces yo soy parte de la culpa, aunque no tengo conciencia. Si yo solo le atribuyo la culpa a alguien más y digo este es el culpable, en definitiva estoy negando la responsabilidad de todos los demás que tenemos que ver con ese problema y difícilmente pueda encontrar una solución si no estoy diagnosticando bien dónde están las responsabilidades. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de pensar
los círculos de causalidad. Bueno, ¿qué está haciendo ese tipito ahí? Se está sirviendo agua. Viendo agua. Sí, muy bien. ¿Quién me explica cómo es el mecanismo para llenar un vaso de agua? Si uno de ustedes tuviera que escribir, si uno de ustedes tuviera que escribir una instrucción para llenar un vaso, ¿cómo haría? A ver, no sé quién está hablando. Agarrá el vaso y girá la canilla. Claro. No, pon el vaso debajo de la canilla y Con tirá la eso. cara, claro. Bueno, hasta ahí lo que estoy teniendo es una inundación. Colocar el vaso abajo de la salida de agua y cuando es que se está llenando, cerrar la canilla. Y puedo tener un vaso por la mitad o por la cuarta parte. No, cuando ves que está llenando. Y si se está llenando, cuando arranca a llenarse ya se está llenando. O sea, Cuando llega al borde sería. Cuando llega al borde, cierro la canilla, me chorreo las manos. ¿O no? Porque Cuando no quieras más agua, la cerrás. Cuando no, si yo no tengo sed, yo no quiero agua. Yo solo estoy llenando un vaso. Vamos, todavía no terminamos de completar el proceso, la instrucción para llenar un vaso. Cuando ves que va por la mitad, lo cerrás, la canilla. Y me queda el vaso por la mitad. No, porque sigue cayendo agua. Me queda el vaso por la mitad más un chorrito. 1 o 2 centímetros antes de que llegue al borde, se cierra la canilla. Si yo tengo un vaso grande o un vaso chiquito, seguro voy a quedar lejos de lo que yo tengo como expectativa, porque 2 centímetros en un vaso grande es mucha agua y 2 centímetros en un vaso chiquito es nada. Cuando veo que está casi lleno. Cuando veo que está casi lleno, cierro la canilla, pero no llego al objetivo de llenar el vaso. Y bueno, pero si lo lleno me chorreo las manos. ¿O no? Yo abriría la canilla despacio hasta que se llene todo el vaso. Y bueno, ya ahí cuando se llena, cerrarlo. Y me chorreo la mano. Pero la persona tiene como una percepción de que, como que sabe que se está llenando el vaso de agua. Sí, esto lo supones vos, pero no me lo decía la instrucción. Vamos, ¿qué le falta? No que sea un conocimiento tácito y que sea intuitivo, profe, ya está. Sí, agarro el vaso, lo meto en un balde de agua y lo saco lleno de agua y ya está. Me mojo, pero hasta cumplir la canilla, sin canilla. ¿Qué le falta a la instrucción esa para funcionar? Si todo lo que yo le estoy indicando son problemas, resuelvan el problema. ¿Qué le falta a la instrucción? Que tenga datos numéricos, por ejemplo, tantos centímetros cúbicos de agua. Objetividad. Bueno, en esa objetividad, ¿qué es lo que no me están diciendo dentro de la instrucción? Hechos concretos. ¿Cómo qué? ¿Hasta dónde hay que llenar el vaso? Claro. ¿Cuál es el límite, el nivel que yo espero que tenga el agua en el vaso? Entonces yo voy a testear la posición de la canilla, la voy a relacionar con el nivel del agua y el nivel deseado. Entonces, cuando el nivel del agua se acerque al nivel deseado, voy a ir cerrando la canilla para que salga cada vez menos agua. Entonces, cuando el nivel del agua toque el nivel deseado, yo voy a cerrar del todo la canilla y con esa última gota va a quedar en el nivel deseado. Ninguno de ustedes me dijo eso. ¿Está mal esto que dije? ¿Tiene un problema? Dígame cuál es el problema. Si yo tuviera que escribir una instrucción para llenar un vaso, necesariamente le tengo que explicar a la persona cuál es el nivel deseado para el vaso y cómo tiene que hacer para concretar eso. Si no, se va a pasar de largo o se va a quedar corto. Y no me sirve. Porque yo le estoy haciendo una instrucción y lo va a hacer mal. ¿Está bien esto que dije? ¿O hay un problema de razonamiento?
El círculo de causalidad, perdón, no sé quién iba a hablar, digan. No, que está bien y que justamente se hacen las organizaciones para que tampoco haya una interpretación. Claro, para minimizar el error. ¿Cómo voy a hacer una instrucción incompleta y esperar que la persona lo haga bien? Sí, o muchas veces sucede también que no se dice concretamente cuándo se va a realizar dicho trabajo. Es decir, mañana lo hago o después lo hago y no se termina realizando. Claro. O qué características tiene que tener. Pues si entregamos un informe, yo te lo entregué, pero si no dice nada. Pero acá nos faltan los gráficos de tal cosa, pero vos no me dijiste que tenía que tener los gráficos de eso. Bueno, pues te dije que me traiga el informe, pero te traje un informe. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se fijan, la relación del círculo de causalidad es que la persona entiende que la posición de la canilla regula el flujo de agua. Es decir, que tengo una posición más abierta, que sale más agua, una posición más cerrada, que sale un poquito menos de agua, hasta que la cerrada del todo no deja salir nada de agua. Entonces, una vez que entiende esa lógica, determina cuál es la posición que tiene que tener de acuerdo al flujo de agua que desea, es decir, más cantidad o menos cantidad. El nivel del agua va a ir creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al nivel deseado. El nivel deseado y el nivel del agua tienen una diferencia que es una brecha que yo percibo. Yo miro y veo que hay una diferencia. Entonces, como yo sé que el flujo de agua está relacionado con la posición del grifo, ajusto la posición del grifo para que sea cada vez menos cantidad de agua cuanto más me acerco al nivel deseado, porque me doy cuenta que si no me voy a pasar de largo. ¿Está? Este es el círculo de causalidad. Todo esto que yo acabo de decir son las consideraciones que debo tener en cuenta para poder llenar un vaso de agua. ¿Está bien? Profe, Sí. pero el círculo de causalidad solamente se da con el ejemplo de un vaso con agua. No. Ah, Por ejemplo, decí otro. no sé. ¿Manejás? Sí. ¿Cómo haces para frenar en un semáforo? Piso el embrague y el freno. Yo con el auto parado puedo pisar el embrague del freno y eso no me lleva hasta el semáforo. ¿O no? ¿Cómo? Claro, si yo estoy estacionado, piso el embrague y el freno, eso no me hace frenar en un semáforo. Cuando ves que se está poniendo en amarillo la luz. No me entendiste, no me estoy moviendo. Si no me estoy moviendo, no voy a llegar hasta el semáforo. Entonces, la explicación completa, ¿cómo sería? Vengo circulando por una calle y más adelante hay un semáforo. ¿En qué momento piso el embrague y el freno? Porque yo piso el embrague y el freno en cualquier momento, freno, pero no freno en el semáforo, freno en cualquier lado. Antes de llegar a la esquina, cuando el semáforo ya se está poniendo en amarillo. Bien. Si yo voy a frenar es porque el semáforo está en rojo. Bueno, porque está en amarillo, ¿no? Pero no, si está en verde yo no voy a empezar a frenar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque el amarillo es el que me va a obligar a frenar. Si se está poniendo en amarillo, es verde. Si está en verde, yo no voy a frenar. Si no, todo el mundo frenaría los semáforos en verde, porque no sabe cuándo va a venir el amarillo. ¿Se da cuenta? ¿Está bien esto que estoy diciendo o no? Entonces, vengo manejando. Supongamos que el semáforo se pone en amarillo o que el semáforo está rojo. O ya está en amarillo o ya está en rojo. O sea, yo sé que tengo que frenar. Entonces, miro dónde está la línea de la senda peatonal y me doy cuenta dónde estoy yo. Entonces, esa distancia es la brecha percibida. Yo sé que a medida que vaya frenando, el auto va a ir cada vez más lento. Ese es el flujo o la velocidad que es equivalente al flujo de agua. Y sé que la posición del freno hace que vaya más lento el auto. O sea, yo cuando freno más, clava los frenos. Y si voy frenando poquito, va más despacito. ¿Está? Entonces, tengo la brecha percibida que es la distancia. Digo, empiezo a disminuir la velocidad, es decir, piso el embrague y voy frenando de a poco para que el auto baje su velocidad hasta que se va acercando a la línea que es la senda peatonal. Cuando me doy cuenta
que el auto va suficientemente lento para que yo pueda frenar justo la senda peatonal, aprieto del todo el freno y estoy parado en la senda peatonal. No sobre la senda peatonal, sino inmediatamente antes de llegar. Es exactamente el mismo círculo de causalidad que para llenar el vaso de agua. Yo no puedo ir a cualquier velocidad y clavar los frenos para frenar, porque el auto patina y atropello a la gente. ¿Tá? Tampoco puedo frenar una cuadra antes y quedarme a la mitad de la cuadra esperando, porque los que vienen atrás mío me van a arrastrar media cuadra. Cualquier camión de la 9 de julio me va a arrastrar media cuadra. ¿Está bien lo que dije o no? ¿Tiene un problema de razonamiento? ¿O es el mismo círculo de causalidad? Vamos, ¿quién se anima? Digan que no. Si me equivoco, digan que no. Siempre es lo mismo. Siempre es brecha percibida, posición del regulador, cualquiera sea, flujo, cualquiera sea, conducta, flujo, velocidad, y la brecha es la percibida versus la deseada. Cuando la percibida se acerca a la deseada, chau. Ese es el momento de anular el flujo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se van a duchar? ¿Quién me cuenta el proceso de acomodar la temperatura del agua para ducharse? Primero abrís las canillas de caliente mientras cae, digamos, del abajo, no la ducha. Después, cuando ves que ya está caliente, abrís la fría hasta la temperatura, hasta que se acomoda a la temperatura que vos querés y girás la canilla en el medio para que salga en la ducha y bueno, y te metes a bañar. Bueno, para ducharme yo no necesito abrir primero abajo y después arriba, pero supongamos que fuera un paso, digamos, podría uno Yo lo hago así, abrir por directamente eso. la ducha, ¿no? Claro, uno podría hacerlo directamente con la ducha, sin problema. Bien, y después abrís la caliente hasta que se estabiliza el agua, luego con la fría regulás la temperatura y luego te metes. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Eso dijiste? ¿Sí? Obvio, profe. Muy bien. Obvio. Cuando vos abrís el agua fría, estaba la caliente ya estabilizada, y abrís el agua fría, ¿sí? ¿Es inmediato que se enfría? No, por eso te dije que hay que esperar a que, Claro, se ponga la temperatura. hay que esperar un digamos. ratito que se acomode la temperatura. ¿Alguno de ustedes tiene en su casa calefón en lugar de termo? Sí, yo. ¿Y es el mismo esquema que contó la compañera? Si vos haces el mismo procedimiento, ¿obtenés el mismo resultado? Sí, básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque sea termotanque o calefón, el sistema es el mismo. Funciona más o menos igual. Ah, el más o menos es un problema, porque si funciona más o menos igual, quiere decir que no funciona igual. ¿No lo tenés que prender un rato antes para que vaya calentando el agua? No, en los dos te pasa lo mismo porque nunca están tan cerca del baño, digamos, ¿no? Si yo en el calefón abro del todo el agua caliente y se estabiliza la temperatura, cuando abro el agua fría, la cantidad de agua que está pasando por el calefón disminuye. ¿Por qué? Porque por la misma canilla que yo tengo en el baño, está saliendo el agua que viene por la cañería caliente más el agua que viene por la cañería fría. Entonces es como si cerrara un poquito la canilla del baño de agua caliente. Entonces por el calefón pasa menos agua que en el momento anterior y levanta la temperatura del calefón. Quiere decir que yo tengo que esperar 2 veces. La primera vez, la temperatura que se estabiliza por abrir el agua fría, es decir, que baja, pero si me quedo abajo de la ducha, cuando ya se estabilizó, al ratito vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque del calefón viene agua más caliente que en el momento anterior. De hecho, algunos calefones, si yo abro del todo el agua fría, se apagan.
¿Por qué se apagan? Porque casi no pasa agua. Entonces el calefón percibe, en sus sensores, percibe como que uno cerró la canilla. Con el termotanque eso no pasa. El agua que sale del termotanque sale siempre a la misma temperatura porque tiene válvulas de presión, evidentemente. Entonces, si yo abro el agua fría, no altera la temperatura con la que sale del termotanque. En cambio, con el calefón, sí. Si yo abro el agua fría, se altera la temperatura con la que sale del termotanque. Del calefón, no del termotanque. Entonces, el proceso siempre va a ser el mismo en algo, que es que yo hago el movimiento de las canillas y debo esperar que se estabilice la temperatura. ¿Se entiende? Entonces, eso se llama en el ciclo sistémico demora. Tengo la temperatura del agua, tengo la temperatura deseada, entonces percibo la brecha, pero cuando yo hago la acción, hay una demora hasta que se corrige y vuelvo a percibir otra temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo abro el agua fría y digo, ay, ya está bien, y me meto, puede ser que al rato me esté congelando. ¿Por qué? Porque puede ser que en ese momento, pasada esa demora, la temperatura del agua vuelva a cambiar. ¿Tá? Entonces, no pierdan de vista los ciclos con demora, porque los ciclos con demora son la mayoría de los ciclos humanos, donde uno toma una acción y pasa un tiempo hasta que la persona corrige o aprende luego de esa acción. Entonces, a veces, por ejemplo, si toman una decisión de recursos humanos o una decisión de producción, a veces necesitan esperar un tiempo para que se vea reflejada en el proceso o en el sistema la consecuencia de esa acción que ustedes tomaron, de esa decisión que ustedes tomaron, ¿sí? Por eso los ciclos con demora son de vital importancia. Y el último concepto que vamos a ver, ustedes tienen la filmina, así que ya saben que acá arriba dice comunidades de práctica, tiene que ver con los grupos de personas que se concentran en aprender y resolver problemas en la interacción entre ellos. Los japoneses entendieron perfectamente bien esa realidad cuando crearon los círculos de calidad. Los círculos de calidad tenían que ver con la interacción entre las personas, o sea, la socialización, y en esa socialización, como grupo de trabajo socializando, lo que hacían era también explicitar cosas tácitas que cada uno de ellos percibía o tenía en su conjunto de conocimientos. Esas cosas se escribían y se combinaban y producían nuevas instrucciones, nuevas decisiones que le permitían al resto de las personas aprender de la experiencia de estos cráneos que estaban trabajando juntos para mejorar el proceso o el sistema. Estos son los famosos grupos interdisciplinarios que siempre mencionamos y que nunca sabemos muy bien qué son. Son comunidades, o sea, son grupos que tienen como objetivo generar un aprendizaje a través de la reflexión y a través de la interacción, ¿sí? O sea, estimular el proceso de socialización y de combinación. Listo por lo que tiene que ver con la teoría, ahora les cuento qué práctica vamos a hacer. Se las cuento nada más porque no la van a hacer hoy, la van a hacer la clase que viene. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer esta semana es resolver el TP1 que aún no les habíamos dado consigna. ¿Está bien? Estuvimos pensando y se van a agrupar solos, pero los grupos tienen que ser de 6, ¿sí? Por la cantidad que son. Alguno va a quedar de 1 o 2 menos, pero no pasa nada. Lo que sí va a hacer Juli es anotar, ustedes le tienen que avisar por el chat quiénes son los integrantes de cada grupo, ¿sí? Y después, en el foro de la unidad 1, digamos, participa uno por grupo. O pone la opinión uno por grupo, ¿está? Después se ponen de acuerdo quién es el capitán o el responsable de tipear la información. No quita que la persona que escribe, los otros puedan comentarla, ¿sí? Los otros del grupo puedan agregar lo que quieran de opinión, ¿sí? ¿Está bien? ¿Eso sí lo entendieron? Sí.
¿Hay alguien ahí? ¿Profe? ¿Estás ahí? ¿Se entendió? Yo entendí. Ah, bueno. No, yo tengo miedo que se haya cortado la comunicación y yo siga hablando solo, nada más. Bueno, pero confío en que vos me avisarás por el WhatsApp. Yo entendí. A ver, Bien. se agrupan de acuerdo a sus afinidades, hasta 6 personas, van a quedar, sí, un grupito va a quedar de 1, 2 menos. Sí. Y un solo representante o referente o capitán es el que sube la información y el resto puede comentar y nos avisan en el grupo cómo quedan, en el grupo de WhatsApp, cómo quedan conformados los equipos. Sí, y utilicen el grupo para interactuar entre ustedes y ponerse de acuerdo a quién le falta gente o alguien que no tenga grupo que pueda conseguir grupo, ¿no? Bueno, y el práctico de modelo mental, se los cuento nada más. Vamos a trabajar un foro donde cada uno de ustedes va a mostrarnos, puede ser una imagen, puede ser un dibujo, puede ser un texto que hable de uno de los modelos mentales que modifican su vida, digamos. Ahí hay un ejemplo que tiene que ver con cuáles son esos supuestos que hacen que tomemos decisiones sobre cuestiones que percibimos como que son inmutables o que siempre son así, arquetípicas, y lo que les vamos a proponer es que se haga a través de un Padlet. O sea, Juli les va a armar un Padlet donde cada uno va a subir o una foto, o un texto, o una frase, o un dibujito, o lo que sea, representativo del modelo mental con la explicación que corresponda a ese modelo mental. No importa si se repiten, lo que sí importa es que tenga que ver con ustedes, que ustedes lo hagan en función de su experiencia del día a día. ¿Está bien, Juli, eso? ¿Sí? Sí, perfecto. Ahí estaba contestando en el chat que la info de los grupos la pasen por el de WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, Sí, no en por el favor. chat. Así nos queda. Perfecto. Bueno. Listo, gracias. Ahora sí, entonces, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con pensamiento sistémico? ¿Entendimos el concepto? ¿Entendimos la idea? ¿La relación con las comunidades de práctica? Bien. Bien, Axel, bien. ¿Respondía a lo que vos me decías hoy de los sistemas o no? Sí, claro. Muchas veces, también hablando de los sistemas en las organizaciones y las creencias que limitan la capacidad de acción, puede ser, por ejemplo, las creencias en cuanto a los productos. Es decir, este producto no se vende, por ejemplo, en los días de lluvia. Eso puede ser una creencia que limita la capacidad de acción de toda la organización y de hecho se lo terminan creyendo y termina siendo así. Entonces trabajar desde el sistema y desde otros puntos de vista para que eso no suceda. Ese puede ser un modelo mental, por ejemplo. Claro que sí, la profecía autocumplida. Es decir, este producto no se vende los días de lluvia, entonces hasta que no haya lluvia yo no lo pongo en la góndola. Entonces, obvio que los días que no lo pongo en la góndola no se vende. Entonces, ¿qué te va a decir el gerente? ¿Viste? Solo se vende los días de lluvia. Y vas a decir, bueno, pero vos lo ponés solo los días de lluvia. ¿Se entiende? Entonces, siempre la profecía es autocumplida. Como él supone que solo se vende los días de lluvia, lo va a promocionar solo los días de lluvia. Y obviamente se va a vender solo los días de lluvia. Pero eso es una profecía autocumplida. ¿Está? Está perfecto. Eso que vos decís está perfecto. Es uno de los modelos mentales. ¿Está? ¿Sí? ¿Todos entendieron todo? Bueno, yo voy a confiar en que sí, que todos entendieron todo, todos y todas entendieron todo. Y si no hay preguntas, por hoy hemos terminado. Les subimos la teoría grabada para quienes no pudieron asistir o para quienes quieran repasar. Se la subimos en YouTube, así que ustedes pueden ponerla por 2 o por 4, por 8, por 25 y la escuchan en 30 segundos. Y bueno, y cualquier cosa, interactuamos en el foro, de lo que ustedes escriban, nosotros les vamos a poner alguna reflexión o algún comentario. Y les recuerdo que uno por grupo escribe, pero los otros pueden opinar sobre como respuesta a ese texto del grupo, ¿sí? Profe, lo de los tratados lo suben después. ¿Qué grupo hace cada tratado? Sí, igual son los que están en la filmina,
pero se los podemos asignar, o si algún grupo desea algún tratado específico, puede elegirlo. Si ahora ya saben que alguno quiere Mercosur o que quiere Comunidad Europea, pueden elegirlo. Y si no, nosotros le asignamos uno de los que queden sin tratar. ¿Está bien? Ok, dale. O sea, a lo largo del día de hoy ya le van a tener uno asignado. Si no eligieron nada, les decimos uno. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Bueno, para la clase que viene, nosotros hemos preparado un pequeño módulo, resumen, apunte, o como le quieran llamar, que engloba 3 capítulos o 4 capítulos de Robbins. Por supuesto que los que disfruten más de leer a Robbins que de leer nuestra selección, pueden hacerlo, así que nosotros les vamos a subir en el material obligatorio el resumen nuestro. Tiene recortes, digamos, de partes de Robbins. Y en el material optativo, los capítulos de Robbins, que tienen más cosas, ¿sí? Así que si desean, al menos deben leer el obligatorio, pero si desean ampliar más, tienen el material optativo ahí que está disponible. Y no sé si llegaron a leer el capítulo 1 de Robbins, vieron que no es tan terrible, ¿sí? No es que no se puede entender ni nada, es bastante amigable para leer, ¿sí? Tiene muchas cosas con experiencias y ejemplos, y eso puede uno saltearlo en la primera lectura y concentrarse más en lo que es desarrollo de teoría, sin dispersarse en los ejemplos de empresas, de gerentes de empresas y cosas que tiene mucho Robbins, porque es un consultor muy reconocido, que trabaja con muchísimas empresas de primer nivel, entonces por eso pone muchos ejemplos, pero eso uno lo puede saltear cuando lee, ¿sí? Ayudan a comprender, pero no es que necesariamente uno, o sea, yo no prepararía preguntas de un parcial pensando en los ejemplos, digamos, pero la prepararía pensando más en la teoría, ¿está bien? Lo digo para cuando lean Robbins, que, bueno, a veces es largo y uno tiene que elegir. Profe, ¿qué nos falta? ¿Vos le vas a subir la filmina en estos días? Sí. La filmina sí en estos días, así la pueden ir mirando previamente. Sí, por ahí, 1 o 2 días antes del jueves, no necesariamente va a ser antes que eso, pero bueno, seguramente lo tengamos ahí. Y el apunte sí se lo podemos subir también estos días. Aviso por el grupo para el que la quieren mirando previamente. Dale, perfecto. Y el apunte también, estamos en el proceso de revisar para no subir nada con errores, pero supongo que durante el fin de semana pues ya podremos subírselo. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Dale. Cualquier cosa, nos preguntan lo que necesitan por correo o lo que sea, y si no por WhatsApp también. Dale, profe, genial. Dale, gracias. Chao. Buen fin de, Chao, adiós. buen fin de. Chao, gracias. Claro, podemos decir buen fin. No. Estamos en el viernes. Podemos decir Chao, buen chao. fin tranquilo, sí. Chao, gracias. No es nada. Un buen fin de lunes. Adiós. Buen fin.